Esta es la exposición de química del año del 2022. Nuestros integrantes son Emily Ramírez Trigo, Carla Daniela Trigo, Segarra, de quinto A. Nuestro tema es la presión, los tipos de presión. Por ejemplo, la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión hidrostática. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre cualquier superficie. La presión en física. La presión se define como la fuerza ejercida en el perpendicular sobre una superficie. A menudo se presenta con esta fórmula, que es presión igual a fuerza sobre área. La presión absoluta es cuando la presión que se mide en relación a un vacío perfecto, basada en una presión de referencia cero o ninguna presión. La presión cero solo existe en el espacio exterior, es el único lugar donde esto ocurre de forma natural. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre una superficie terrestre o sobre una de sus capas de aire. Es decir, que la Tierra tiene una capa y esa capa hace una presión a la Tierra, la cual eso nos ayuda a nosotros a estar parados. Esto se puede explicar en dos formas. Mientras más alto sea, hay menor presión, y mientras menos sea la altura, hay mayor presión. Por eso es que cuando vamos a La Paz, el lugar es alto, nos duele la cabeza, nos da ganas de vomitar y nos falta oxígeno. ¿Por qué? Porque el lugar como es alto, hay menor presión y hay menor oxígeno. La presión Este es un experimento sobre la presión atmosférica. Como se acaba de ver, la vela dentro del vaso se ha apagado porque todo el oxígeno que había dentro del vaso se acabó. Y el nivel del agua ha subido dentro del vaso porque como la presión es más pequeña dentro del vaso y la presión de afuera hace que haga con más fuerza y que suba. Este es un claro ejemplo sobre la presión atmosférica. Voy a explicar sobre la presión atmosférica. Tengo una botella con un hueco aquí, la cual no sale el agua. ¿Por qué? Porque no hay una presión, no hay algo que lo empuje para que salga el agua. Pero cuando lo abrimos la botella, sale el agua, porque hay la presión a la cual le ayuda al agua a salir. Hay algo que empuja al agua para que salga por ahí. Cuando la cerramos ya no. ¿Por qué? Porque ya no hay esa presión, ya no hay ese aire que lo empuje. Eso es porque hay algo en nosotros que no lo podemos ver ni lo podemos sentir, pero hay algo, una presión entre nosotros. Este es un experimento sobre la... Voy a explicar sobre La presión manométrica. Es aquella que se le añade a un fluido que se encuentra encerrado en un recipiente. Por ejemplo, al aire contenido en los neumáticos de los automóviles se les añade presión. la presión hidrostática. Es aquella fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido. La presión hidrostática. Para que lo entiendan mejor, al sumergir un objeto al agua, aquí lo que hace el agua es una presión al objeto que está ahí adentro, la cual le ayuda al objeto a estar parado. Para que lo entiendan mejor, al sumergir un objeto. Evitar la violencia física ejerciendo presión. Por ejemplo, la violencia también puede generar presión al dar una persona un golpe a otra persona. Eso genera presión a la persona haciéndola lastimarse mucho.
lo cual es algo que nosotros tenemos que evitar. Muchas gracias. Este es el fin de nuestra presentación.